sin cumplir, ya ves, pero mira, sigo estando aquí. Esta sintonía nos sabe a nuestra psicóloga y a su compañía, nos sabe a Vanessa García Urbina. Y esta semana vamos a romper con la tónica habitual. Sí, hoy vamos a pedirle que viniera el jueves, el miércoles, que viniera no sé qué día, pero le vamos a pedir que esté hoy con nosotros. Sí, hoy es martes y es bueno que hablemos con ella de cosas muy prácticas, ¿no? Hola Vanessa, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay por delante gente con previsión de entrevistas de trabajo y Vanessa García Urbina, bueno, es con su condición profesora, psicóloga, tiene una empresa de contratar a personal y tal, y lleva más de 15 años seleccionando personal para el mundo laboral. Y le hemos pedido que venga hoy pues a transmitirnos cosas prácticas que uno debe saber cuando va a una entrevista de trabajo, cosas que debe hacer. Hay una que le voy a pedir que no diga, porque ya le ha sucedido. No se debe ir con exceso de alcohol a una entrevista. No se debe ir borracho a una entrevista. Yo sé que es un poco exagerado, pero también a veces un entrevistador ve eso y resulta especialmente desagradable. Y desde luego nada más entrar ya es no. Esto es verdad, ¿no, Vanessa? Pero al margen de esa excepción tan exagerada que también sucede, repito, por suerte no muchas veces, bueno, ¿qué consejos puede tener uno, debe saber uno para ir a una entrevista de trabajo? Bueno, pues antes de nada, sobre todo por un poco por lo que te comentaba y porque yo creo que ahora se está empezando un poquito a mover por un poco el previo a la campaña de verano, tenemos que intentar ser optimistas, no podemos dejarnos llevar siempre por el negativismo de es que no hay trabajo. Bueno, pues hay que intentar un poco pues fomentar también incluso nosotros o hacer autocandidaturas a empresas y estar muy atentos al tema laboral, ¿vale? No vamos a hablar aquí de excusas porque hay miles de excusas que se podrían dar, pero lo que vamos a hacer es ponernos en el punto positivo, que es un poco el espacio lo que pretende, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta pues que cada vez eso se está moviendo más, pues que hay miles de fuentes de búsqueda de empleo donde podemos acudir a mirarlas, pues periódicos, la televisión, pues Cruz Roja, Cáritas, agencias de colocación, como en nuestro caso, empresas de trabajo temporal, o sea, hay miles de sitios donde podemos acudir, ¿no? Entonces, bueno, pues para ese momento fatídico donde de repente nos dicen que tenemos una entrevista, que claro, llevamos soñando 1000 años con esa entrevista y ese día nos ponemos cardíacos y no sabemos ni cómo actuar, ¿no? Entonces, pues ahora con tiempo, que es un poco la invitación a los oyentes, con tiempo pues prepararnos un poco esas entrevistas, o sea que es que sí que se requiere algo de preparación. Tampoco digo que cada uno se cree unas respuestas tipo porque no es el objetivo, no, ni pero será sí que muy artificial, uno tiene que ser uno, claro, no hay que engañar ni confundir ni nada, pero bueno, hay un mínimo, ¿no? Hay un mínimo y yo creo que sí que uno puede trabajar, ¿no? Porque hay ciertas preguntas que se suelen repetir siempre, entonces bueno, pues que la gente se mentalice un poco y en esto es curioso porque cuando doy talleres de orientación laboral pues hay mucha gente que no ha hecho en su vida un currículum porque no lo ha necesitado y no lo quiere hacer. Entonces bueno, pues como siempre decimos, hay que adaptarte, hay que reinventar un poco tu perfil. Y si hay que hacer currículum, porque ahora mismo es lo que se pide, lo haces, ya está, pues no hay más, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con lo de la entrevista pasa lo mismo. Hay gente que pues le han contratado siempre sin tener que pasar una entrevista, entonces se niegan a prepararse una entrevista. A mí me parece un craso error porque tú cuando vas a una entrevista tienes que tener unos mínimos y el hecho de manejar ciertos trucos yo creo que te pueden venir bien, sobre todo para al menos no estar tan nervioso, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de la entrevista nosotros lo que recomendamos es eso, que conozcas lo máximo sobre la empresa. O sea, no es lo mismo ir a una empresa multinacional que a una empresa que sabes que tiene 4 personas. Entonces, un poco indagar sobre que esa empresa... Siempre y cuando tengas la posibilidad de conocerlo. En algunos casos puede ser que no. Si es una ETT no te van a lo mejor no te indican. Pero si es posible, conocerla a la empresa. Si es posible, en este caso sí, ¿no? Estudiar cuáles son, pues es un poco, pues tus experiencias, tu formación, llevar el currículum y no vale decir, no, es que ya lo envié. Bien, vale, pero siempre está bien llevar un currículum porque no sabes si en esa empresa hay una estructura tal que el que tiene el currículum en ese momento no ha podido ir a la entrevista. Entonces, la otra persona te va a hacer una entrevista y siempre será mejor que tenga algo, ¿no? Claro. De papel ahí. Bueno, hacer una relación sobre tus puntos fuertes y débiles. Eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces respecto al tema de la inteligencia emocional, a conocernos, a mejorar. Y hay mucha gente que ni se lo plantea. Y dice, es que nunca me lo plantea. Bueno, pues plantéatelo. Claro. Piensa un poco cuáles son tus cosas buenas, tus cosas malas, lo mínimo, vamos, tampoco nos paramos aquí. Conocerse a sí mismo. Vale. Importante, pues eso, si te han citado por escrito, pues tendrás que llamar para confirmar tu asistencia, comprobar un poco tu apariencia, o sea, pues que no vayas muy discordante, que vayas bien vestido, que vayas limpio, que siempre lo decimos, pero 15 años haciendo entrevistas te llevan a decir, hay que ir limpio, ¿vale? Que a la gente le puede sonar
pero grullesco, pero es que es así, ¿no? Entonces, bueno, pues ve limpio, ve solo, no lleves a nadie en plan, pues, o para que te acompañe, bueno, quizás sí, en ese momento, pero es que hay gente que entra con familiares a la entrevista. O sea, me ha tocado además hace poco una pareja, un matrimonio que querían entrar los dos a la entrevista. Entonces, llegó ya un momento donde digo, no sé si quiere uno, el otro, los dos. Entonces, claro, a mí que venga otra persona a esa entrevista y que encima quiera contestar por parte del candidato, bueno, eso ya son cosas que dices, bueno, pues de cámara oculta, pues sí, hay muchísimas entrevistas que yo si las hubiera grabado me forraría ahora en YouTube, podría tener un canal entero de YouTube. Bueno, vale, eso, llegar pronto, llegar puntual, tampoco excesivamente pronto, pues 5 minutitos antes, familiarizarte un poquito con el sitio. Si ves que es un sitio desconocido, pues vete el día siguiente, invierte un poco de tu tiempo, el día vete a ese polígono, ve a anterior. Mirarlo un poco, no Claro, sé, eso es cuestión de interés. Aquí hablamos de lo deseable. Luego de esto, pues los oyentes cogerán lo que realmente les interese, algo, nada. Bueno, hasta esto ahora es libre. me quedo con todo, me interesa Ahora todo. Sí. Es libre, ¿no? Entonces, nada, eso, que sobre todo que preparemos la entrevista, porque es la persona que te va a entrevistar también se va a preparar la entrevista. Entonces, pues que tú vayas con un poco con esa actitud, ¿no? Vale. Luego, sobre todo, pues crear una buena impresión, porque pues decir, ay, no, es que tenía un mal momento ya, pero es que el entrevistador se va a quedar con ese momento. Claro. Es triste, pero es así, se va a quedar con esa primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, luego, pues lo que siempre hablamos aquí de a nivel de comunicación verbal y no verbal, o sea, mantener el tono, no ser un petardo, no querer estar hablando todo el rato, respetar los turnos, y a nivel de comunicación no verbal está claro, pues el contacto visual, Claro. no tener o intentar tener los menos tics posibles, pero cuando uno está nervioso es bastante difícil, no acaparar la mesa del entrevistador, o sea, hay tantísimas cosas, sobre todo la sonrisa, creo que al final abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, o sea, estar atento, contestar a todas las preguntas, no interrumpir, que es un poquito dejar que esa persona lleve la iniciativa y te vaya preguntando, no lleves tú, porque a mí me toca entrevistas donde, mira, te pegan tal chapada que sales y dices, Dios mío, no sabes si vas o vienes al final. Cuidar el lenguaje y no decir tacos. Hay miles de preguntas que somos muy cucos al final los entrevistadores porque las haces para pillar, no porque te interese, que eso lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta pues que va a medirte. Es que estar al final en un examen, como quien dice, ¿no? Entonces es una táctica como otra cualquiera, ¿no? Pues eso, no cruzar los brazos, si te ofrecen bebida, aceptar, pero que no sea alcohólica, a poder ser. Pensar siempre antes de contestar y contestar pues con contundencia, con sinceridad, pues eso, que seas tú mismo, que no leas, porque es que yo a veces veo gente que se ha leído en plan cómo responder a tales preguntas y te lo dicen tal cual, ¿no? En plan, y no sé qué, no sé cuántos ponen hasta voz interesante. Entonces, bueno, pues que sea cada uno el mismo. Natural. Hay que ver también que cambia bastante el tema de las entrevistas, lo que decías, o sea, si es un primer filtrado a través de una agencia de colocación en una ETT que tú le haces a un candidato, que es algo más informal, a cuando esas personas ya filtradas van a un gerente, a una persona de un departamento de recursos humanos. Hay miles de tipos de entrevistas, hay mucha gente que nunca ha hecho una entrevista pues de selección de personal pues con una persona experta, ha ido a una fábrica, le ha hecho una entrevista al encargado y ha empezado a trabajar al día siguiente, ¿no? Pero ahora han cambiado las cosas y yo creo que hay que tender un poco a profesionalizarlo y no vale negarse y decir, ay, no, mira, es que esto nunca me había tocado. Bueno, pues te va a tocar. Entonces, como son cosas que las vas a tener que hacer, ¿para qué empezar a negarte? Yo me pondría a ello, ¿no? Y luego, muy importante, que es en esto tampoco nos solemos percatar, no nos percatamos casi nunca, después de la entrevista, ¿qué tenemos que hacer? Porque claro, la gente sale de la entrevista y dice, antes castellanos, no, bueno, pues vamos a pensar qué es lo que hemos hecho, en qué deberíamos mejorar. Antes de salir de la entrevista me tengo que informar de cuál es el siguiente paso que esa empresa va a tomar, cuándo van a tomar la decisión, hasta cuándo me van a... toros, si ha de llamar al día siguiente él o no. Claro. O entonces un poco pues analizar cómo has estado. Oye, pues mira, he estado súper nervioso, pues es que hoy no le tenía que haber contestado esta cosa, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cuál era el trato con tu último jefe? Bueno, pues esas preguntas son para pillar. Un poquito, pues empiezan a insultarle o empiezan no sé qué. Bueno, pues son cosas que la gente se desacredita, ¿no? Ellos mismos. Entonces, nada, pues luego hay miles de preguntas que te pueden hacer, ¿no? Que un poco y por acabar, pues describe tu escala de valores. Pues no sé, los de todo el mundo, no, cada uno tenemos nuestra escala de valores, nos movemos por una serie de principios. Pues eso, no sé, ¿te gusta trabajar con gente o trabajar solo? Yo qué sé, pues cómo reaccionas habitualmente frente a tus jefes. Y aquello de me gusta viajar y la música no pinta bien tampoco. Claro. Eso nos gusta a todos. Hombre, a todo el mundo le gustan los documentales de la 2, pero claro. Yo animo desde aquí a todas las personas que vayan a venir a mi entrevista pues que tengan algún otro hobby, porque eso ya está muy manido, ¿no? La lectura y los reportajes de la 2. Entonces, bueno, pues como cada vez también accedemos más al tema de redes sociales, vemos un poco más pues lo que decíamos de la reputación online y la offline, pues un poco mantener ambas, que cada uno por supuesto que va a seguir haciendo su vida y que desde aquí tampoco quiero decir que la gente se agobie con esto, pero sí que bueno, que cada uno es responsable un poco de lo que está proyectando y estamos proyectando sin querer, o sea, estamos comunicando en cada una de nuestras situaciones y de los momentos estamos comunicando. Va bien la sinceridad, va bien la sinceridad, la honestidad
honestidad y tal. Sí, Vale. y nada, pues habla un poquito pues qué ambientes de trabajo prefieres, a qué cosas les das más importancia en tu puesto de trabajo, qué te ves haciendo dentro de 5 años, cuánto tiempo piensas que vas a durar en esta empresa. Pues no sé, es que son cosas que hay algunas que son para pillar, otras que no, pero bueno, yo he traído aquí una batería un poco de preguntas de las que se suelen hacer, aunque bueno, al final la verdad es que cuando ya llevas tanto tiempo haciendo entrevistas, es más la persona la que te guía un poco y te inspira a hacerle determinadas preguntas, ¿no? Y hay algunas entrevistas que son puramente conversaciones y que al final, sobre todo, que el candidato se tiene que dar cuenta de que se tiene que vender todo el tiempo, se tiene que estar vendiendo desde la sinceridad, por supuesto, pero tiene que estar demostrando todo lo que pueda, porque son tiempos muy breves en una entrevista y tú tienes que saber vender, tienes que ser bastante hábil, ¿no? Para eso. Entonces, nada, pues eso, pues lo que decíamos, cuáles son tus aficiones favoritas, cuál es el último libro que has leído. Pues mira, no leo nada. Bueno, pues entonces, pues si tu puesto requiere que vayas a tener que leer, o sea, miles de cosas que al final son preguntas muy tontas, porque realmente son preguntas muy básicas, pero sí que yo creo que nos llevan a conocer un poquito más a esa persona. Por si acaso se le olvida a Vanessa, pero que yo lo aprendí de ella. Tampoco va bien ser más listo y más guay que el entrevistador, ¿eh? Tampoco hay que marcar ahí tampoco el territorio. Bueno, se me ocurre esa. Sí, ¿no? hay mucha gente, pues eso, que sí que, pues que se piensa eso. Y bueno, como siempre decimos aquí, no hay nadie más que nadie, estamos todos para aprender. Pero sí que, bueno, pues hay unos básicos que yo creo que todo el mundo debería manejar. La sinceridad puede ser captada por el entrevistador y eso siempre es bueno. La honestidad. El errar en una respuesta tampoco es lo peor del mundo. Claro. Es mejor errar por ser sincero que por fingir. En fin, yo creo que el sentido común se impone. Claro, ¿no? el sentido común se impone. Y sobre todo, pues es que, a ver, a mí nunca me ha tocado descartar a nadie porque esté excesivamente nervioso, porque yo mismo empatizo con él y digo, a ver, pero si es que yo también en mi primera entrevista o en mi segunda entrevista estaba súper nerviosa. Claro. O sea, lo que hay que ver es un poco más allá, ¿no? Y que esa persona, pues bueno, pues a fuerza de hacer entrevistas, yo lo que sí que recomiendo que la gente, pues que se lance y que vaya a las entrevistas, a las opciones que tenga, porque hay mucha gente que dice, ay, no, es que por si acaso, bueno, pues no, pues vete, aprende, porque siempre se aprende. O sea, cuando luego analizas el post-entrevistas, es que es una gozada. Yo lo recomiendo. Y que eso, que sobre todo, que si se van a empezar a mover las cosas, que es un buen momento para cada uno hacerse un autoanálisis y decir, bueno, ¿qué es ideal? Pues bueno, pues es ideal eso, conocer algo de la empresa. ¿Quién hoy en día no puede buscar algo sobre una empresa? O sea, claro, a veces son cosas muy básicas. Uno en una entrevista sabe a qué empresa solicitan o le han solicitado, otras veces no. Claro, eso no. Unas veces sabes y otras veces no. Claro. Pero cuando lo sabes debes tener conocimiento de la empresa. Claro. ¿A qué se dedica, cuando menos? ¿No? Entonces, bueno, pues esos son un poquito los puntos que quería compartir con vosotros, porque yo creo que es un buen momento para plantearnos eso y para que pues gente que ahora mismo está acabando sus estudios o que por lo que sea pues ve en el verano una buena oportunidad para trabajar, aunque sea de forma eventual, pues yo creo que está bien planteárselo y saber pues eso, que los entrevistadores al final pues también tenemos unos mínimos requerimientos, no nos vale cualquier cosa, pues no es que como antes nos hacía entrevistas ya, pero señor, usted va a tener que hacer una entrevista. Entonces, yo creo que es cuestión de adaptarnos y decir, bueno, pues si hay que tener un currículum bien hecho, se hace un currículum bien hecho, y si es un plus hacer una carta de presentación, se hace una carta de presentación. O sea, yo creo que lo que no vale es la excusa de, no, es que nunca me llaman, bueno, es que te planteas, es que si no tienes un currículum raro. Vanessa siempre nos ha dicho también que la sonrisa, no la sonrisa idiota, sino la sonrisa es una manifestación de un estado anímico. Si uno lo finge también es cazado, ¿eh? Sí. Pero si es optimista y lo manifiesta, optimista entre comillas, y hasta donde se puede, ¿verdad? Porque esto no es un jardín de flores. Claro, no, pero la actitud es básica, o sea, como tú vayas a una entrevista también marca mucho. A mí, entre dos personas con el mismo currículum, una persona que me venga con el ánimo, con las ganas de aprender, con la capacidad de aprendizaje, con todas estas cosas, me vale mucho más que una persona que venga en plan prepotente, en plan diciendo que mal están las cosas, o sea, es que no tiene nada que ver. Tal, ¿no? Claro, porque tú tienes que pensar, o sea, el entrevistador siempre va a pensar en el perfil de la empresa y en qué es lo que necesita Ahora la Vanessa empresa. García Urbina se está olvidando que estamos en la radio y tal, y está en su despacho seleccionando personal y está poniéndose agria y todo. Vanessa, que queda entendido y es fenomenal esta sugerencia para los días venideros, que se abre la puerta. Muchas cosas. Pues esto es de sentido común, lo que decíamos, ser uno mismo, tener sentido común y bueno, pues actuar como te gustaría que actuaran contigo, ya está. Yo creo que esos serían un poco los trucos. Y nada, oye, pues que paséis buen puente, que ya nos quedan pocos días para el puente. Y nada, nos vemos a la vuelta, que disfrutéis mucho y no os olvidéis de leer mi blog, Ganas de Vivir, en www.larioja.com, que todavía estoy esperando comentarios, ¿eh? Bueno, pues hasta luego. Llegamos ahora a la información nacional e internacional con José Antonio Marcos en el informativo hora 14 y con Teresa Alonso en la información local.